buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, donde tratamos todo lo que sea el saber humano. En el día de hoy tenemos la grata presencia, que se repite todos los meses, de Cristina Barinotti. Cristina es una psicóloga que al mismo tiempo tiene una amplia posibilidad de proyectarse en diferentes humanidades de las filosofías. Pero hay algo que todos nosotros siempre nos preocupamos. Cuando somos niños y oímos decir a nuestros mayores, no, es que el tiempo pasa rápido y envejecemos. Cuando somos jóvenes nos reímos al escuchar esas cosas. Cuando ya somos jóvenes adultos, somos quienes le mencionamos a los demás que ya están viejos y que lo que está planteando no corresponde a nuestra época. Pues bien, cuando estamos ya próximos a la vejez o en la vejez, es que comenzamos a mirar esta temática desde diferentes puntos de vista. Y para eso está Cristina hoy con nosotros. La vejez, ¿realidad o mito? Cristina, ¿es una realidad o es un mito? Es una realidad que se ha mitificado, desgraciadamente para mal. Tú sabes que Occidente da un concepto de vejez muy derogatorio, lamentablemente. Esto se llama edaísmo, algunos sociólogos lo llaman así, que quiere decir la gerontofobia, ¿no? Es como que cuando uno viene grande ya no puede entrar o continuar en el circuito de producción de dinero y entonces ya no sirve. Esta es la visión eurocentrada, ¿verdad?, que difiere muchísimo de las visiones orientales. Esta visión eurocentrada se encastra dentro de una sociedad actual posmoderna, en donde realmente es una cultura del Botox, ¿no?, con el síndrome de Peter Pan. Todo el mundo quiere ser joven, todo el mundo quiere mantenerse irracionalmente joven, porque está bien mantenerse bien, ¿verdad? Pero ya esto es un extremo. Y entonces nosotros vemos que hemos heredado todas estas características del pueblo griego. Pero antes, debo decirte que en culturas muy antiguas, en el Neolítico, ¿no?, las culturas, por ejemplo, de Egipto, que dio origen a la civilización griega, y los griegos dieron origen a la civilización occidental, Egipto, las civilizaciones semíticas, China, realmente había allí consejo de aldeanos mayores, consejo de ancianos en diferentes lugares, donde había una celebración y el anciano era el portador, y es todavía en Oriente, el portador de esa antorcha del pasado que uno se la da a los hijos. Por su conocimiento, su experiencia. Exacto, y su experiencia de vida que transmitía, pero al mismo tiempo ese respeto. Me gusta mucho que comiences diciendo eso, se respetaba. Sí. Incluso dentro de la iglesia vemos que a los presbíteros, los sacerdotes, sí, lo que significa es anciano, y el consejo del anciano, el buscar al anciano para que dé el consejo, exacto, es o era algo muy positivo. Hoy en día es todo lo contrario. Bueno, sí, es interesante que anciano viene de la raíz griega, egipcia, perdón, an, y significa el enviado de la divinidad. Qué maravilloso es eso. Los ancianos actualmente, tú sabes que te quería comentar algo muy interesante. En China, en Beijing, salió una ley, se llama Ley de Protección a los Intereses de los Ancianos y a la vida de los ancianos. Y esta ley obliga a los hijos jóvenes a visitar a sus padres y a darles ese sostén espiritual que necesitan. Inclusive las empresas les dan un tiempo libre, los dejan salir antes para que tengan esa oportunidad de ir a estar con sus padres. Y esto es muy importante, fíjate, en el norte de China van más allá. En el norte de China los oficiales del ejército se niegan a promover a soldados que no traten bien a sus padres. Inclusive tienen presupuesto para enviar personas y hacer entrevistas a las familias de los soldados para ver cómo son tratados
por esos soldados, por esos hijos que están en el ejército. Esto es muy interesante, porque quiere decir que mientras nosotros en Occidente estamos bebiendo las aguas de los griegos, esta división entre el alma y el cuerpo, Oriente, particularmente China, recibe la influencia de pensadores muy nobles en ese sentido como Confucio. Confucio decía que no hay que otorgarle ningún puesto público ni intereses a aquellos que no tratan bien a sus padres. Esto es algo importante porque te habla de quién es la persona. Mencionaste la dualidad alma-cuerpo. Exacto. ¿Qué se entiende cuando una persona mayor que está más próximo a la vida espiritual que el joven? ¿Qué se entiende cuando esa persona comienza a tener problemas psicológicos, comienza con enfermedades fisiológicas también, que le imposibilita no solamente el comunicarse, sino el transmitir ningún tipo de pensamiento o de idea positiva en el aspecto espiritual, aunque sea escribiéndolo? Claro, el tema es que ahí viene el rol importante de los hijos. Los hijos, los nietos, tienen que estar cerca de esa persona si tiene algún tipo de imposibilidad física o psicológica, porque son el auxilio, son el sostén, así como los padres de jóvenes son el sostén del niño, aquellos que facilitan que crezca. Los hijos, a la inversa, cuando tienen padres ancianos, tienen de alguna manera que estar muy atentos, porque entonces son su sostén, su brazo derecho. Entonces no se puede comunicar, pero no por esto pierde el valor de ser el padre, sobre todo si ha sido un buen padre, ¿verdad? Esto es muy importante. Fíjate que acá el concepto hay una diferencia entre viejo y anciano, ¿eh? El viejo tiene achaques, el anciano tiene experiencias. Por eso me gusta mucho la palabra anciano. Viejos son los trapos, decía mi mamá en casa, ¿no? Es algo derogatorio. Pero vemos que la sociedad reacciona negativamente. No sé si es por influencia de la cultura o si es por la degeneración que se ve cada día más. Los ancianos son abandonados en centros hospitalarios o en hogares para ellos, que no son necesariamente. Yo pienso, cuando hablo de este tema, en Cuba, las hermanitas de los ancianos desamparados, que ellas atendían muchas casas a lo largo y ancho de Cuba, y después del 59, que se las intervinieron casi todas, fue muy famoso Santovenia en La Habana, y atendían a esos ancianos como si fueran sus padres, los atendían súper bien. Y hoy en día relegamos esa función a hogares que vemos por la prensa, la experiencia negativa que transmiten. Claro, porque hemos recibido la influencia realmente griega, no solo en la división de alma-cuerpo, sino en cuanto a la concepción de la vejez como una enfermedad. Es decir, a tal punto que no lo es, Cristina? No, porque una cosa es la senilidad y otra cosa es la senectud. El anciano senil es el anciano que está pasando por alguna patología, como puede ser Alzheimer's, que eso es algo realmente tremendo, ¿no?, para el mismo anciano y para la familia. Y la senectud es la senescencia. ¿Qué quiere decir esto, que parece una cosa difícil? Quiere decir la pérdida de función de los órganos. Tú y yo estamos muy sanos, sin duda, no tenemos esas patologías, pero ya estamos perdiendo esta función al 100% de nuestros órganos. Vemos menos, escuchamos menos, y este es todo un proceso que nos va preparando para el final de nuestra vida. Esto ¿Es un desgaste celular? Es un desgaste celular natural, que en algunos ocurre rápido, en otros no, en otros se demora. Pero bueno, después está el tema de la senilidad, que es la población, el colectivo de ancianos que llegan con enfermedades colaterales tremendas. Pero entonces, el mundo griego y nosotros no hacemos esta división. Vemos en el anciano un enfermo que hay que rehabilitar. Fíjate que la ciencia médica, porque
desde la biomédica se lo ve así. Es una enfermedad que la vamos rehabilitando de a poco, según parece o según desean, para lograr justamente las edades bíblicas, porque todos tenemos que vivir mucho, tenemos que ser muy jóvenes. Y ya Weizmann, que fue un biólogo muy famoso, habló de la paradoja de la inmortalidad, es decir, no hay lugar en el mundo, decía Weizmann, para que todos convivan para los ancianos de 200 años, porque según él, la muerte, ¿no?, y la vejez es una manera de la naturaleza de poner equilibrio, porque los recursos son limitados. Una selección natural. Una selección natural. Pero Cristina, tú me parece un poco racismo. No, para nada, porque tenemos que aceptar justamente que somos seres para la muerte, como decía Jean-Paul Sartre. Evidentemente, nacemos, vivimos plenamente y cuando llegamos a la etapa de este impulso a alegar cosas, ¿no?, que todos tenemos cuando llegamos a cierta edad, bueno, tenemos que prepararnos para saber que en algún momento vamos a morir, para saber también que vamos a intentar llegar lo mejor posible físicamente, pero que bueno, estamos ya en el estadio final de nuestra vida y es muy sano aceptarlo. Fíjate de dónde nace el concepto de vejez, en la Torá. Abraham le pide a Dios, en aquella época en la que en apariencia no se envejecía, como se envejece ahora, que haga una distinción. No se sabe, le decía a Dios, cuando dos hombres van caminando, a quién rendirle honor. Qué interesante el concepto de vejez, como aquellas personas, ¿no?, que le tenemos que rendir honor, porque son, según mi punto de vista, el alfa y el omega. El alfa, ¿por qué? Porque son los cronistas de un tiempo, ¿no? Es como decía Rousseau, tienen el espíritu de su época, y al mismo tiempo son el omega porque son mensajeros de aquella tradición que la van a depositar en los hijos, que la van a depositar en los nietos, en la descendencia y en su legado. Esto es tan importante de ver y de cambiar, debemos cambiar el concepto. Acá necesitamos un cambio de paradigma también. Pero ¿buscamos o no buscamos trascender? Por supuesto, pero acá en esta cultura posmodernista de la imagen, de la cosa rápida, las comidas rápidas, todo rápido, lo que buscamos realmente es permanecer joven el mayor tiempo posible. No buscamos la trascendencia, que sería un concepto filosófico, espiritual, ¿no? Por ejemplo, yo quiero trascender con mis libros. Estoy escribiendo libros para dejárselo a mi nieta, para dejárselo a aquellas... Esa es la trascendencia. Y aquel que no escribe o que puede dejar su mensaje, puede contar sus historias, pero siempre que se lo permita en el núcleo de la familia. Rabindranath Tagore decía, nadie da gracias al cauce seco del río por su pasado. Claro. Ese pasado que cuánto hizo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuánto para aprender, porque así como yo te decía, no solo las culturas antiguas neolíticas, en egipcio bantú, en China, después en las culturas semíticas, sino los mayas, los aztecas, los incas, honraban a sus ancianos. Nosotros somos los que porque además la cultura eurocentrada, y yo insisto en esto, porque ha dado un pensamiento dicotomizado, ha dado dualidades, en lugar de dar polaridades. Entonces que la polaridad es las caras de una misma moneda. Y la dualidad es esa división, que se expresa dramáticamente en el siglo XVII con Descartes, ¿verdad? Cuando dice que la materia es descartable, que lo que importa es la razón. Es decir, nosotros estamos en Occidente acostumbrados a estas grandes divisiones. Y así hoy en día estamos divididos, ¿no es cierto? Los jóvenes, que son los que van a prevalecer, los mejores, los que son celebrados, la juventud es celebrada, ¿no? Y después los mayores, de 50 años, ¿verdad?, que realmente ya comienzan el declinaje. Esto no tiene que ver con los valores estéticos. Ser anciano es ser feo, ser joven es ser bello, hermoso. ¿Qué importancia nosotros le damos en nuestra vida a las cosas que sí tienen mucho valor en un momento determinado, pero que no podemos llevarla siempre con nosotros?
Claro, no podemos hacer prevalecer la juventud del cuerpo, no podemos hacer prevalecer la belleza solamente, porque estamos perdiendo toda una riqueza que hay detrás, ¿verdad? Que es el espíritu, que son los pensamientos, que son los valores, los principios, y estas cosas que se han perdido. O sea, lo que ha quedado es un cascarón, ha quedado la cáscara, es decir, lo de afuera. Y entonces, de adentro, a veces tengo la sensación que si uno le pega a una persona y esa persona se destruye y no hay nada más. Es una cáscara, es decir, la belleza física, solamente eso prevalece. Y esto es un error. Nadie quiere ser decrépito, vamos a aclararlo. Nadie quiere llegar decrépito ni enfermo. Y todos tratamos de lucir bien, pero estamos llegando a un extremo en donde solamente logramos la juventud a través de cirugías cosméticas excesivas, en donde vemos mujeres que se transforman en caricaturas. Un hedonismo permanente. Un hedonismo permanente. O una mala interpretación del hedonismo, ¿verdad? Porque el hedonismo en su momento fue justamente una filosofía del placer, pero que tenía su conexión con el placer espiritual también. Cristina, también existe, por supuesto, hay muchas definiciones de la ancianidad, de la vejez, pero existe también entre nosotros y sobre todo en nuestra cultura algo que aún los jóvenes pueden padecer de ellos, y es el tener un alma anciana, el tener pensamientos que corresponden más bien a la vejez y no a la creación, no al crecimiento, sino a la decantación de muchas cosas. ¿Cómo se puede eliminar eso del interior del ser humano? En principio hay que descartar cualquier proceso patológico, porque si un joven de 25 o 30 años tiene pensamientos negativos, no quiere salir de la casa, se siente triste todo el tiempo, y la familia lo nota, necesita el auxilio de un psiquiatra. Eso y es ver qué es lo que depresión. puede tener una depresión bipolar, puede ser un bipolar. Es decir, tenemos que descartar la patología psiquiátrica, el problema psicológico, porque puede también, sin tener una patología psiquiátrica, tener un problema con la familia, o con alguien, o en el colegio, los niños que sufren bullying. Bueno, son niños que están más tristes, son retraídos. Entonces, ojo con eso, cuando un joven se ve muy triste. Una vez que descartamos eso, bueno, tenemos que analizar un poco su personalidad, ¿no? A lo mejor hay personalidades que no son tan extravertidas como otras, que son personas introvertidas. Analizar eso. ¿Y cómo se analiza? Darle la posibilidad al joven en la familia que hable, que se exprese. Tú sabes que las palabras son muy importantes, son el origen de la curación en la terapia psicológica. Y cuando ya no se es joven y que se es un adulto, sí, y que se comienza a mirar la vejez como si viniera con una rapidez inmediata, sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí lo que sucede es que también hay que descartar una patología senil, sin duda. Pero también hay razones, porque muchas veces los ancianos se sienten tristes porque han perdido a su ser querido, han perdido a sus hijos en muchos casos, ¿no? Tienen 80, 90 años. Vimos el caso de la señora de Reagan, que ella ya estaba preparada hace tiempo a partir, porque ya no tenía a su marido al lado y no encontraba ese sabor en la vida, ¿verdad? Muy bueno que hayas mencionado a Nancy Reagan. Sí. Y nosotros rezamos por ella, Sin por duda. su eterno descanso, pero al mismo tiempo por el ejemplo que dio de amor junto a su esposo en los momentos buenos y los momentos malos. Exacto, eso es lo difícil, y eso es lo que ahora, como esta cultura es tan rápida, ahora bueno, yo no tengo tiempo para quedarme a cuidar a mi papá, así que lo voy a internar, lo dejo allí, que lo cuiden. Bueno, esto tiene que cambiar. Hay muchos países que tienen legislaciones. Acá Estados Unidos respeta mucho al anciano. Tú ves que el anciano maneja hasta edades de 85, 90 años. Hay otros países también, bueno, te hablé de China, la Unión Europea, pero todas esas legislaciones, digamos, no se fuerzan para que realmente sean realizadas, para que sean efectivizadas en el diario vivir. ¿Por qué? Porque, bueno, está este discurso que subyace en el inconsciente de todos, y muchas veces en el consciente, que el anciano ya no sirve para nada, porque no produce dinero. No te olvides que estamos en un mundo donde el dinero se ha transformado en el primer valor, en donde sabemos el precio de todo y el valor de nada.
Pero no Entonces el obstante, anciano no produce. pero no obstante, Cristina, en el pragmatismo en el cual vivimos, vemos que la familia, sobre todo la familia joven, necesita del abuelo, Claro. necesita del anciano para no solamente cuidar a los niños en un momento determinado, sino también para que sea un apoyo a ese matrimonio que ante cualquier desavenencia piensa que lo mejor es la separación, el rompimiento. Claro, exacto, porque hoy en día la gente joven se divorcia muy fácil y yo creo que el divorcio es la última solución. Realmente hay que tratar de restablecer la pareja si es que hay algún problema. Obviamente que hay divorcios justificados porque hay mujeres abusadas físicamente. Estos son casos excepcionales, pero hablamos de la norma en general. No me gusta cómo se vistió, no me gusta cómo dice tal cosa y me divorcio. Entonces no, esto no es el compromiso que un hombre y una mujer a nivel religioso debe tomar, a nivel moral, a nivel humano. O sea, el sentimiento, vamos a decirlo así, de estar juntos hasta la vejez, hasta ver a los hijos de sus hijos crecer, eso cada día se ve menos. Aunque en el compromiso matrimonial se hace ese juramento y se hace ese compromiso, pero también en esto no está presente la cuestión de la vejez, el hecho de decir, no voy a echar a perder los últimos años de mi vida cuando todavía me siento joven y puedo lograr muchas cosas más. Te repito, tiene que ser una causa muy justificada. Tú sabes que hay abusos particularmente del hombre hacia la mujer, físicos, económicos, morales, espirituales, hay toda una gama de abusos. Cuando eso ya está atentando contra la salud mental de la persona que recibe el abuso, obviamente que ahí es justificado un divorcio. Pero hoy en día la gente se divorcia porque dice, bueno, en realidad ya no nos comprendemos más. Pero fíjate algo. Perdón, pero el abuso, no quiero que se quede eso en el aire, no solamente es del hombre a la mujer, no, también la mujer, es de la mujer hacia el hombre. Sí, pero fíjate que por razones de fuerza física y de cierto machismo todavía existente, por no decir patriarcado, porque es una palabra antigua, pero subyace en el fondo de la cultura, es la mujer la más abusada. Esto es así, ¿no? Es así, por eso las mujeres están combativas y son muy masculinas, porque quieren parecerse al hombre para terminar con ello. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa postura. Pero bueno... es la mujer la que más tiene que preocuparse de la vejez, ya que hay más viudas que viudos. Sí, por supuesto, claro, sí. Porque el desgaste físico del hombre es muy grande, ¿verdad? Sin embargo, te digo, la vejez en la mujer es también bastante frágil. Lo que vemos es una supervivencia en la vejez de mujeres como Nancy Reagan, que han podido vivir bien, que no han sufrido un estrés laboral intenso, familiar también, porque si no la mujer es abatida por enfermedades cardíacas con mayor frecuencia que el hombre. Estamos hablando de mujeres cabezas de familia, mujeres que se estresan, también el hecho de la maternidad deja a la mujer muy desgastada. Deja a la mujer muy desgastada, sin duda. Si bien, digamos, nace la mujer más fuerte que el hombre para resistir el dolor y muchas otras cosas, el hombre es más débil, ¿no? En ciertos aspectos que la mujer. Pero yo creo que esta cultura tiene que revisar sus principios. ¿Cuáles son? Son principios demasiado pragmáticos, ¿no? Adam Smith decía en un libro muy importante que lo que importan no son los principios sino los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos es ¿con qué sentimiento encaro yo la vida? ¿Con odio? Pero si no tienes ¿con amor? Principios no puedes. Claro, por eso, pero porque no te olvides que era británico y los británicos son altamente pragmáticos, ¿no? Pero entonces yo creo que los principios tienen que regresar, los valores, y los debemos enseñar. Esto de honrar a los ancianos tiene que empezar en la casa cuando los niños son pequeños, dar ese lugar. Yo voy a casa de mi hija, mi nieta tiene 7 años, y yo soy la abuela que llega, y ella deja de hacer todo para estar con la abuela. Pero esto tiene que ver de un trabajo que se inició muy atrás en el tiempo, cuando mi niña era chica, o mis hijos eran chicos. Hoy en día, ¿qué pasa? Que no hay tiempo, porque los dos
padre y madre están fuera del hogar. Pero es que también todo lo que tenga que ver con el espíritu, que es lo que más puede favorecer a un anciano, ese espíritu, esa espiritualidad que puede transmitir a sus hijos, a sus nietos. Hoy en día todos esos valores que los presenta la religión son desechados por la mayoría de la gente que lo que busca es la satisfacción del momento. Claro, porque Bauman, un gran escritor, decía que la posmodernidad, algunos creen que no existe, pero muchos dicen que sí, que esta época posmoderna que empezó con la caída del muro de Berlín, es una época líquida, dijo él. ¿Y qué quiere decir esto? Es un libro que se llama así. Quiere decir que las cosas se nos van de las manos como el agua. Ya no nos agarramos, ya no tenemos esos matrimonios de 20 años, ya no somos consistentes con los amigos, la amistad. Hoy tengo un amigo, mañana otro, no es posible. Yo creo que esta es una época en que ha dado muchas cosas buenas, que debemos auxiliarnos de ellas, pero también es una época que nos plantea cosas que realmente hay que revertir. El Papa Francisco está muy preocupado sobre la ancianidad, sobre la vejez, y nos está diciendo nada nuevo, sino lo mismo que siempre la Iglesia ha predicado, pero que a veces olvidamos en cuanto a la atención y el amor que tenemos que dispensar a nuestros mayores. Sin duda, eso, exactamente. Bueno, el Papa Francisco es muy sabio en muchos aspectos y en muchas declaraciones que ha hecho. Es realmente, y debemos escucharlo porque es la voz de la sabiduría. Aunque políticamente... Bueno, yo difiero de muchas de las cosas. Pero yo con la política, digamos, no intervengo, pero estoy hablando exclusivamente de lo humano, ¿no? Yo creo que los aspectos políticos tenemos que dejarlos, en mi caso, a aquellas personas que pueden analizarlo mejor. Yo lo que te puedo hacer es el análisis de la persona del Papa, ¿no? Una persona universalista, humanista, que realmente es revolucionario, que como dijo Humberto Eco, probablemente no tuvimos y probablemente no tengamos nunca más un Papa como él. Es decir, que yo creo que, y en efecto, ¿no? Bueno, Humberto Eco yo creo que no es el mejor ejemplo para hablarnos de cómo es un Papa, como debe ser, porque hemos tenido la suerte en el siglo XX de tener grandes papas, tener personas que sembraron este camino en el cual Francisco está cosechando. Está cosechando y está pudiendo, digamos, llevarlo a cabo. Yo estoy... Sí, es una cosa que me da mucha pena tener que interrumpirte, pero el tiempo se nos agota. Muchas gracias, Cristina. Gracias y a ustedes, amigos. Hasta la semana que viene en otro programa Comentando.